Capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés: Anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar, y nadie volvió a ponerse sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés: Diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés le dijo al Señor: Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés, y el Señor le respondió: Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano, y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés: Labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí, y preséntate allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó: El Señor,
el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura, y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas, y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio, y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua, no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo.
Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Capítulo 35. Moisés reunió a toda la comunidad israelita, y les dijo: Estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo, consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: Esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga: el santuario con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y sus bases, el arca con sus varas, el propiciatorio y la cortina que resguarda el arca, la mesa con sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la puerta a la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del toldo para el santuario y para el atrio, y sus cuerdas, y las vestiduras tejidas que deben llevar los sacerdotes para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para Aarón como las vestiduras para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor, o bien llevaron lo que tenían: lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido, y lino. Otras, que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas, para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. Moisés les dijo a los israelitas:
Tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 5 cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde de la cortina, en el extremo del primer conjunto, hicieron presillas de lana púrpura. Lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina del extremo del otro conjunto, quedando las presillas unas frente a las otras. Después hicieron 50 ganchos de oro, y los usaron para sujetar los 2 conjuntos de cortinas, de modo que el santuario tenía unidad de conjunto. Hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas tenían las mismas medidas, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 2 conjuntos de cortinas, uno de 5 y otro de 6. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos, y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto, e hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y sobre ese toldo pusieron otro de pieles de delfín. Hicieron tablones de madera de acacia para el santuario, y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho, con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así: 20 tablones para el lado sur del santuario,
con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura, 20 tablones para el lado opuesto, el lado norte del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura, 6 tablones para el extremo occidental del santuario, que era el más distante, y 2 tablones más para las esquinas del santuario en el extremo opuesto. En estas 2 esquinas los tablones eran dobles de abajo hacia arriba, pero quedaban unidos por un solo anillo. En ambas esquinas se hizo lo mismo, de modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, 2 debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los tablones del costado opuesto y 5 para los tablones del costado occidental, en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de uno a otro extremo, a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, recamada artísticamente, y 5 postes con ganchos para los que hicieron 5 bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no sólo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa.